Bienvenida familia Viña, nos da un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Les invitamos a orar juntos esta mañana. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y en tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y en tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y en tu majestad. Eres principio y eres final,
Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Te agradecemos por todo, Padre, y lo maravilloso que eres. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor, te damos, Padre.
mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Las gracias infinitas, Padre. Te pedimos por aquellas personas, Padre, de que no han conocido de ti, Padre. Te pedimos, Padre, y te agradecemos, Señor, por los recuperados, Padre, que han habido del coronavirus, Padre. Te pedimos por aquellos niños, Padre, que están con hambre, Señor, de que tú les des una comida, Padre. Te damos las gracias, Padre, por cada uno de los que nos están viendo, Señor. Te agradecemos por todo. Amén. Hola familia, nos da un gusto volverlos a ver en las redes sociales. Les queremos dejar con los anuncios. Bienvenidos a esta celebración virtual de Viña San Ramón. Si nos ves por primera vez, queremos darte la bienvenida y decirte que esta es tu casa. Si ya has compartido con nosotros, estamos contentos y felices de que estés aquí hoy en familia. Estas próximas semanas estaremos compartiendo nuestra nueva serie de mensajes llamada Diferentes. Compartí con nosotros este y todos los domingos a las 9:30 de la mañana en nuestras celebraciones virtuales a través de Facebook y descubrí a los personajes diferentes de la Biblia. Porque en Viña todos jugamos. Queremos invitarte para que te unas a la colecta de la iglesia y dones víveres no perecederos. Así podremos bendecir a las familias que más lo necesitan en este momento. Puedes dejar tu donación con el personal de seguridad de la iglesia. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés actualizado de nuestros mensajes semanales. Esta semana estaremos compartiendo mensajes de crecimiento en Facebook y WhatsApp. Así podremos compartir y seguir creciendo desde nuestros hogares en la palabra de Dios. Respetuosos de las normativas del país y en apoyo a cuidar nuestra salud, compartimos con ustedes la siguiente información. Pedimos a Dios que siga bendiciendo sus vidas y los dejamos con el mensaje de esta semana. Buenos días familia. Nos reunimos una vez más este domingo para hablar de algunas verdades bíblicas y poder compartir con ustedes algo de lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Pero antes de entrar con el personaje de la serie Diferentes, quisiera hacer un pequeño resumen acerca de la vida de Gedeón, que fue la que vimos la semana pasada. Gedeón pasó de ser un simple agricultor, un campesino, a ser un general, un juez del pueblo de Israel. Qué tan bueno fue Dios con Gedeón, que todo lo que él le pidió para estar seguro de que su jornada iba a ser guiada por Dios, Dios se lo concedió.
pero también disminuyó sus fuerzas, porque recordemos que Dios es un Dios celoso y no cambia su gloria por nadie, no la comparte. Y eso es algo de las cosas que debemos aprender. Primero, que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y Gedeón lo pudo experimentar al él sentirse menos y ver todo lo que Dios hizo a través de él. Y hoy quiero hablarles de un personaje que sin él la mitad del Nuevo Testamento no se hubiera escrito. Y estoy hablando de la vida de Pablo. Pablo escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Qué gran hombre de Dios fue Pablo. Y hoy quiero darles una pequeña pincelada, porque hablar de Pablo es muy grande. Pablo es un personaje grandísimo del cual podemos sacar muchas prédicas. Pero quisiera hablar su cambio. ¿Qué fue lo que motivó este cambio? ¿Qué fue lo que hizo Dios con él? Que lo cambió de ser un asesino a ser un apóstol del Evangelio. A ser aquella persona que nosotros hoy, los gentiles que somos nosotros, tuviéramos parte de la vida de Pablo en nuestras manos a través del Nuevo Testamento. A través del Nuevo Testamento que él escribió. Los 14 libros narran detenidamente cada una de las experiencias, cómo era, cómo fue, a qué se dedicaba. Y dice en Hechos 8:3, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Saulo en aquel momento odiaba a muerte a todos los que se llamaban cristianos. Saulo los detestaba. Saulo tenía un celo por la religión a la cual él creció, en la cual él se mantenía firme. Y al ver este movimiento de los cristianos, que era una nueva ola, podría llamarse hasta una nueva secta en ese momento, él estaba celoso de que mucha gente se estaba convirtiendo al cristianismo. Y él detestaba eso. Él estaba decidido a acabar con esto. Él no soportaba a los cristianos. Era un hombre celoso de lo que él creía. Qué bueno fuera si nosotros fuéramos como Pablo. Qué bueno sería si tú y yo tuviéramos ese celo por la iglesia de Cristo, enamorarnos de Cristo, tener esa relación tan íntima y tan cercana con Dios. Pablo estaba decidido a acabar con las cosas que no iban conforme a lo que él creía. Pablo tenía el respaldo del Sanedrín, él tenía respaldo del sumo sacerdote, pero Dios tenía planes para Pablo. Dios tenía planes que podría uno imaginarse el por qué Dios utilizaría a Pablo cuando él sabía que Pablo lo que andaba haciendo era matando a sus santos, a sus hijos. Dios tenía un plan perfecto para Pablo. Y dice en Hechos 9:1, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres y mujeres. Ese era Pablo. Pablo respiraba odio contra los cristianos. Pablo respiraba rencor, furia contra los cristianos. Y estaba decidido a exterminarlos. Y tenía cartas. Él fue y le presentó directamente al sumo sacerdote y le dijo, dame cartas para traerme a todos los que me encuentren a Jerusalén, para que sean castigados, para que sean puestos presos, inclusive para que algunos fueran muertos. Tanto así, tanto rencor, tanto odio tenía Pablo por ellos. Pero Dios cambió su mentalidad. Pablo tuvo una metamorfosis espiritual. Cambió de ser un asesino a ser un apóstol. Y en Hechos 26:9 dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí a la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataba, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar.
Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso a las ciudades del extranjero. Pablo era un asesino de cristianos. Pablo quería exterminarlo por todos lados. Pero ¿saben qué? Dios tenía planes perfectos para Pablo. Dios tenía ya una línea trazada donde Pablo se iba a encontrar con él. Por supuesto, Dios quería tener a un hombre así en sus filas. Un hombre con esas ganas de actuar, con esas ganas de ir adelante. Por supuesto que Dios necesitaba un hombre así en esos tiempos. No estoy hablando que nosotros tenemos que ir matando a todos los que no piensan igual que nosotros. Por supuesto que no estoy hablando de que tenemos que insultar, maltratar, lastimar a las personas que no creen lo que nosotros creemos. Esa no es la idea. La idea es que con el amor de Dios en nuestro corazón podamos llevar a estas personas al amor de Cristo. Por supuesto que Pablo tuvo que cambiar y tenía que cambiar. Muchas veces, como cristianos, nosotros admiramos a esa gente que viene a una campaña evangelista y la fama que traen las personas que dan el testimonio de que yo estaba en la cárcel y el Espíritu Santo vino y me confrontó una verdad. Y admiramos a esa gente. Y a veces nos dejamos pensar en que qué bueno sería que tuviéramos un llamamiento así. Que Dios nos agarre de un momento de tristeza, de dolor, y nos haga sus hijos. Y muchos soñábamos, porque me incluyo, con decir toda nuestra historia Dios la cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pero no todos tienen esa oportunidad. Y gracias a Dios que no todos tuvimos esa oportunidad. Pero tú y yo tuvimos un cambio de la manera en que nosotros éramos a como Dios nos trata ahora. Todos tenemos un cambio de mayor o menor grado, pero todos tenemos un cambio. Y Pablo tuvo que pasar esto. Podríamos decir que la vida de Pablo tenía un antes de Damasco y un después de Damasco. Porque la idea de Pablo era salir a Damasco, agarrar a todos los cristianos que habían en Damasco, llevarlos a Jerusalén para meterlos presos y matarlos. Y dice en Hechos 9:3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Después de este encuentro con esta voz de Jesús, la vida de Pablo cambió. Cuenta la Biblia que él estuvo 3 días sin comer ni beber nada, esperando a esto, porque Dios, el mismo Jesús le dijo: entra a la ciudad y ahí se te dirá qué tienes que hacer. En este viaje a Damasco, Dios empezó a armar cada una de las piezas de la vida de Pablo, de formar al Pablo evangelista, al Pablo apóstol, al Pablo que iba a regañar inclusive a los discípulos, a decirles las cosas que estaban bien y estaban mal. En este camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Cristo, muy diferente a los otros, por supuesto que sí. Recordemos que los apóstoles estuvieron con Jesús durante 3 años, escuchándole de su propia voz y él enseñándoles, y conocieron a Jesús cara a cara. Pablo conoció a Jesús resucitado en toda su gloria, en una luz resplandeciente, dice el versículo. Pablo conoció a Jesús resucitado. Y sin desviarme de la vida de Pablo, sin hacer a un lado la vida de Pablo, tenemos que poner un punto en la vida de alguien más en esta historia, y es en la vida de Ananías. Dice en Hechos 9:13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre, y sé de todo el mal que ha causado tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los sacerdotes para llevarte preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones
a sus reyes y a los pueblos de Israel. Ananías sabía a quién se enfrentaba. Ananías sabía que Pablo era un asesino de cristianos. La fama de Pablo lo trascendía. La fama de Pablo iba más allá. Y muchas veces nosotros, tomando poder o autoridad de quién sabe quién, vemos a la gente en la calle, los drogadictos, la gente que vive en la calle, y pensamos, qué desperdicio la vida de este hombre. ¿Cómo es posible que Dios permita que se muera un doctor, que se muera mi mamá, mi papá, mi abuelo, que son gente buena, que se mueran niños, y un drogadicto que está en la calle, que anda saltando, que anda haciendo daño? ¿Por qué no se lo lleva a él en vez de a estos? ¿Qué nos da esa autoridad? ¿Quién nos da el derecho de escoger quién vive y quién muere? Nos sentimos con tanto poder que queremos escoger hasta quién vive y quién muere. Por supuesto que Ananías tenía miedo. Por supuesto que Ananías tenía derecho a decirle, Dios, pero es que mira, me estás mandando a la boca del león. Me estás mandando en medio de un asesino para estar delante de él y decirle, oye, yo soy cristiano. Pero qué bueno que hubieran más Ananías. Qué bueno sería si tu vida y mi vida fueran cambiadas por el espíritu de Ananías, por esas ganas de hacer las cosas. Por supuesto, como lo dije la semana pasada, tenemos derecho a dudar, tenemos derecho a tener miedo. Lo que no tenemos derecho es a paralizarnos y no movernos. Es totalmente humano que tengamos esos temores. Es totalmente humano que sintamos ese miedo. Pero si ese miedo nos paraliza, ese miedo, el que no nos deja movernos, ese es el problema. Ese es el mayor problema que tenemos los cristianos, que pensamos que como yo tengo mis derechos en Costa Rica que puedo hacer y deshacer, y todos mis derechos los puedo cumplir, pensamos que nosotros podemos también decidir sobre el futuro de las demás personas. Ananías se presentó delante de Pablo. Ananías, aún con miedo, fue delante de Pablo y le dijo, en Hechos 9:17, dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Qué bueno que Dios utilizó a Ananías para una vez más decirle a Pablo, o a Saulo en ese momento, Saulo, el mismo Jesús que se te presentó en el camino es el que me envió. ¿Cómo Dios utiliza inclusive tu propio testimonio para confrontarte a una realidad? ¿Cómo Dios utiliza las cosas que pasan en tu vida y en mi vida para decirnos, sí, Dios tiene control de todo? Yo me acuerdo cuando sucedían esto y esto y esto, y Dios vino y tomó control de la situación. Qué tan bueno es Dios con nosotros, sus hijos, que nos hace ver con claridad. Y aún así nos da la llenura del Espíritu Santo, cosa que no merecemos, cosa que no teníamos presupuestada en nuestra vida. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y su visión fue aclarada. Dice que cayó como escamas de sus ojos. ¿Ustedes piensan que Pablo cambió del Pablo antes del asesino al Pablo ahora que podía ver y que fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que cambió en él? Yo creo que Pablo lo que cambió fue su enfoque en la religión a su enfoque a una relación. Porque Pablo fue el mismo. Pablo fue el que iba adelante, que iba y predicaba, que no importaba si lo apedreaban, si todavía le respiraban en la nuca diciéndole te vamos a matar. Dios salvó a Pablo muchas veces porque él iba adelante. Y eso es algo
que podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros para quedarnos queditos cuando sentimos ese temor? Se nos olvida quién fue el que nos envió. Se nos olvida quién fue el que nos llenó. A veces tenemos la imagen de un Dios tan débil, tan ocupado en otras cosas, que no sabemos cómo reaccionar. A veces pensamos que Dios está tan ocupado con esto de la pandemia y con la guerra del Golfo Pérsico y con el problema del petróleo, que se nos olvida que Dios tiene control de todo. Se nos olvida que Dios está trabajando a favor tuyo y mío. Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero su personalidad no cambió. Su personalidad no cambió. Fue el mismo que empujaba, que iba y predicaba, que se presentaba ante reyes, que se presentaba ante las iglesias y las exhortaba con poder y con decisión. Fue lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que marca la diferencia. En cada uno de los personajes que hemos tocado durante esta serie, la diferencia la marca el Espíritu Santo. La diferencia la marca cuando Dios te llama. Pablo creció rodeado de gente estudiada. Pablo no era un don nadie. Pablo sabía y conocía la ley judía. Pablo era ciudadano romano. Pablo podía hacer muchas cosas. Él tenía su trabajo, él hacía tiendas. La vida de Pablo fue un constante aprendizaje. Fue criado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel no era un don nadie. Gamaliel era una persona súper importante. Pablo sabía y conocía la Torá. Pablo sabía y conocía la palabra. Pablo podía jactarse de su currículum. Pablo podía decir que todo con lo que él creció era importante. Pablo muchas veces podía rajar de lo que él era. Y si leemos las cartas paulinas, Pablo empieza diciendo: yo, Pablo, apóstol de Cristo. Yo, Pablo, siervo. Yo, Pablo. Y en sus últimas cartas decía: yo, el mayor pecador de todos, el que merece más misericordia. Pablo empezó a madurar en Dios. Pablo empezó a creer en Dios. Y esa madurez espiritual fue la que lo hizo ser el gran personaje que él es. Pablo conocía de Dios, pero de un Dios que estaba lejos. Pero en el camino a Damasco encontró un Dios de amor, que no era el mismo que le pintaba la religión, que no era el mismo que le decía el sumo sacerdote. Era un Dios diferente, un Dios cercano, un Dios del cual él podía escucharlo. Un Dios el cual hizo un cambio radical en su vida. Y esta metamorfosis de Pablo fue la que lo hizo ser el personaje que él es. Como dice en Filipenses 3:5, circuncidado el 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Vaya currículum tenía Pablo. Pablo podía rajar de lo que él era. Pablo podía pararse al frente de cualquiera y decir: oye, yo soy fariseo. O sea, yo conozco la ley. Y ante la justicia de la ley soy intachable. He cumplido cada uno de los mandamientos. Todos. Pero eso no era lo importante para él. Veamos lo que dice Filipenses 3:7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Todo su currículum, todo el conocimiento que él tenía, dice que lo podía tener por pérdida, por estiércol. Solo por estar unido al Señor. Solo por estar unido a aquel que lo llamó en amor.
Qué transformación tan asombrosa de aquel hombre orgulloso de lo que sabía, de aquel hombre altivo que decía: yo soy fariseo, hebreo de la pura cepa, intachable a la justicia de la ley, y decir: todo eso lo tengo por estiércol, por estar unido a Cristo. Eso es todo lo que me interesa, estar unido a Él, saber que Él me amó tanto que entregó su vida por mí. Ese Jesús resucitado, el cual Pablo no conoció, fue el que hizo el cambio en él. El tener un encuentro con Cristo, mi gente, el tener un acercamiento con Dios, nuestra vida no puede ser la misma. Cuando tenemos ese encuentro real con Dios, nuestra vida cambia. Y eso es lo que tenemos que tener constantemente claro y aclarándonos cada día más y decírnoslo cada día más. Yo soy alguien escogido por Dios. Y creer que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pablo tuvo que pasar por Damasco para llegar a ser el apóstol de los gentiles. ¿Por dónde tenemos que pasar nosotros? ¿Por dónde hemos tenido que pasar nosotros para llegar a ser lo que hoy somos? ¿Por dónde nos falta a nosotros pasar para poder conocer a Dios? ¿Qué tan importante es Dios en tu relación? ¿Qué tan importante es Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa? ¿Qué tan importante es tener una relación con Dios? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos los que nos llamamos cristianos. Todos los que conocemos de Dios, los que nos llamamos sus hijos. ¿Creemos a ese Dios que transforma vida? ¿O estamos aquí por una simple religión? Porque nuestros padres nos trajeron. Porque nacimos en cuna cristiana. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Será aquel que podemos decir que tenemos por pérdida lo que sabemos única y exclusivamente por servir a Dios? Pudiéramos hablar 1000 cosas más de Pablo. Pudiéramos extendernos por horas a hablar de Pablo y decir todo lo que él fue. Y palabras de amor y palabras de exhortación y muchas cosas más de Pablo. Pero creo que el punto o el énfasis que nos atañe hoy, que hoy nos toca hablar, es del cambio, del ser diferentes. Que Dios nos llama, sí, claro, pero Dios es un caballero. Tú y yo tenemos un llamado a servir, pero la decisión está en nosotros. Yo sé que el hubiera no existe. Yo sé que el hubiera no tiene ningún valor. Pero ¿qué hubiera pasado con Pablo si a pesar del encuentro con Cristo se niega a quedarse en Damasco y vuelve a Jerusalén para que lo atiendan los médicos? ¿Qué hubiera pasado o qué fuera del Nuevo Testamento sin los 14 libros de Pablo? Muy probablemente Dios hubiera elegido a otra persona. Porque los planes de Dios se cumplen porque se cumplen. Pero Pablo, movido por la misericordia de Dios, aceptó el reto. Y hoy nos toca a nosotros aceptar el reto. Ananías fue y compartió del amor de Dios a Pablo. Y eso cambió radicalmente el curso de la historia. Porque el Evangelio se extendió a los gentiles y por ende a nosotros. Quisiéramos ser esos Ananías en fe. Nos encantaría poder tener esa confianza que tuvo Ananías. Y aunque haya fama de asesino, de grosero, de alcohólico, de drogadicto, poder orar por esas personas que están en la calle. Poder orar por esas personas que necesitan de Dios. Y nuestra oración es: Señor, toma tú el control de lo que está sucediendo en las calles de nuestra amada Costa Rica. Muévete tú en la vida de los corazones de las personas, Dios, que necesitan hacer un cambio. Dios, bendecimos, Señor, a tu pueblo.
Y te pido, Dios, que levantes a esos Ananías, Señor Dios. Esas personas que a pesar, Señor Dios, del susto, de la fama y del miedo, se dejan guiar y ser usadas por ti. Dios, levántalos. Y que podamos hablarle a nuestros vecinos, a las personas que están en la calle, a las personas que necesitan de ti. Y poder mostrarles, Dios, un Dios de amor, no un Dios castigador y que los juzga por sus hechos, sino demostrarles con hechos que les amamos, que tú les amas. Dios, gracias por prestarnos la vida un domingo más. Te pido, Dios, que guardes a tu iglesia. Bendigo, Señor Dios, a Viña San Ramón, a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada una de las personas que nos miran hoy por primera vez, que están interactuando en estas celebraciones virtuales. Los bendecimos y te pido, Dios, que traigas paz en medio de esta tormenta. Familia, gracias una vez más por prestarnos sus oídos y por dejarnos entrar hasta sus hogares para compartir algo de la palabra. Pequeñas pinceladas de lo que Dios nos ha permitido aprender de la vida de cada uno de los personajes. Como siempre les decimos, nos hacen mucha falta. Al igual, pueden dejar sus comentarios aquí en la página de Facebook, que estaremos tratando de responderle lo más rápido posible. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares. Les bendecimos y que la bendición del Dios Todopoderoso llegue hasta sus hogares. Y al igual, seguimos levantando donaciones de víveres para poder ayudar a las personas de la comunidad. Si usted es parte de la Iglesia de Viña San Ramón, háganoslo llegar con nuestros compañeros los guardas. Y si no es parte y quiere también colaborar, también estamos recibiendo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos de hoy en 8. Recuerda seguirnos en Facebook, en YouTube como La Viña San Ramón. Estaremos subiendo videos cortos para tu crecimiento espiritual y también la celebración virtual de cada domingo. Estamos para servirles.